entremos por sus puertas con acciones de gracias. ¿Hay alguna razón por la que tú puedas agradecer a Dios? Si tienes razones para agradecer a Dios, quiero pedirte que cierres tus ojos un momento y puedas agradecerle al Señor. Puedas presentar tus acciones de gracias en esta mañana. Dios, te agradecemos tanto. Agradecemos todo lo que has sido con nosotros. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias por permanecer con nosotros, Dios. Gracias. Gracias por venir a este mundo. Gracias por entregarte para perdón y redención de nuestros pecados. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por tu entrega, por tu pasión, por el sacrificio con el que nos diste esperanza, nos diste un propósito, nos diste un sentido. Gracias. Gracias, Señor. Hoy estamos en este lugar porque queremos honrar lo que has hecho. Queremos agradecerte. Queremos celebrar tu amor, tu misericordia. Queremos celebrarte, Dios. Te honramos, te amamos, Dios. Levantamos nuestra voz en adoración a ti y cantamos. En pecado estaba yo, en vergüenza y en dolor, sin descanso en mi interior, no encontraba dirección. En sus hombros Él cargó toda culpa y temor. Obediente fue a la cruz y por mí murió Jesús, y por mí murió Jesús. Vamos a decir así: Él venció, Él venció, Él venció. Libertad me entregó. Él venció, Él venció. Cristo resucitó. Una vez más, Él venció, Él venció, Él venció. Libertad me entregó. Él venció, Él venció. Cristo resucitó, Cristo resucitó. Él venció, Él venció. Libertad me entregó. Él venció, Él venció. Cristo resucitó, Cristo resucitó. Fuerte. Cristo resucitó, Cristo resucitó. Puedes dar un aplauso fuerte a Jesús que resucitó. Y en dolor, sin descanso
resucitó, Él venció, libertad me entregó, Él venció, Cristo resucitó, Cristo resucitó, Cristo resucitó. El Rey de los cielos, seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Con autoridad, su reino eterno es, su trono en cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Dilo. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad, su reino eterno es, su trono en cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Amén. La letra está lista ya hasta que terminó la canción, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí con la letra? Bueno, lo bueno de esto es que no es necesario. Evidentemente ayuda a saber la letra, pero si usted lo puede hacer desde su corazón, el Señor ve, mira con agrado y habita en medio de la alabanza de su pueblo. No dice que habita en medio de aquellos que se memorizan al 100% los cantos, que debemos hacerlo, pero dice que Él habita en medio de aquellos que lo alaban con todo su corazón. Amén. El siguiente canto habla acerca de dar la bienvenida al Señor. Se inspira, o bueno, la parte que conocemos más popularmente tiene que ver con la entrada triunfal de Jesús, cuando todo mundo lo aclamaba y, como decía el pastor la semana pasada, gritaban a gran voz: Hosana, Hosana al que viene en el nombre del Señor, y le daba la bienvenida. Podemos darle la bienvenida al Señor en este lugar. Puedes levantar una ofrenda de palmas más, por favor. Levantamos un clamor de sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos siempre por un decimos, en que el cielo se parta en dos. Inúndanos, en el desierto broten ríos,
Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana. Una última vez, Hosana, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Que no cierras un momento tus ojos y dices: Señor, tú eres el Rey. Tú eres el Rey de mi vida. Tú eres el Rey sobre todos los reyes. Señor, tú eres digno de mi adoración. De un Salvador, Él vino y se hizo hombre, en santidad se entregó por mis transgresiones. El mundo nunca conoció hasta que del cielo descendió un rescate incomparable. Eres digno, eres digno de adorar. Eres
sangre. El enemigo se escondió. El día que venciste, pues el Rey de Reyes reclamó su trono para siempre. Eres digno, eres digno de adorar, eres digno, eres digno de adorar, eres digno de adorar, eres digno, eres Jesús. Tú creaste mi vida, guardaste mis días, refugio y mi protección. Tú me sanas, me ayudas, tú quitas mis dudas, la gracia. Eres tú mi esperanza, mi roca y mi ancla, mi fuerza está en ti, Señor. Tú moriste por mí y conmigo tú estás en Cristo. No hay nombre igual, solo Cristo. No hay nombre igual, solo Cristo. No hay nombre igual. Eres digno, eres eres digno de adorar, eres digno, eres digno de adorar, eres Jesús. Digno de nuestra adoración y nuestra canción. Levantemos nuestra voz y te adoremos. Señor, te anhelamos, eres el amado de nuestro corazón y te esperamos, Jesús. Existe un sueño mucho más que la imaginación, sobre un pueblo que espera a su rey. Cuando el rey venga, todo el mundo cambiará.
un gran día, pues todo ojo le verá, mientras su pueblo esperando el rey vendrá. Todos verán que con justicia y con poder el reina, y ante se doblará toda rodilla declarando que el rey vendrá. Todos verán que con justicia y con poder el reinará, y ante se doblará toda rodilla declarando que Él es rey, que Él es rey, que Él es rey. Llegará ese día en el que nos uniremos, el coro de ángeles y de toda la creación que proclama a una sola voz: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Aleluya, al que está sentado en el trono. Bien fuerte, aleluya. Puedes tomar tu lugar un momento.
veo que dejaron de lado es que, bueno, recomendación y aprovecho. Bueno, mejor no me extiendo porque está abierta la ventanilla. ¿Sí? Entonces, ahí estuvimos un ratillo turnándonos. Adelante, continuamos. Después damos aviso. Buenos días. Vamos a pasar al siguiente momento de agradecimientos por lo que Dios nos ha dado por medio de la ofrenda, por medio de nuestros diezmos. Vamos a darle gracias. Y yo les voy a compartir del libro de Génesis, del capítulo 28, no sé si lo quieran seguir. Del versículo 20 al 22 dice, a ver si quieren, alguien lo quiere seguir, dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que él me diere, el diezmo apartaré para ti. Hermanos, pues es una señal ya desde los inicios de la humanidad, ¿verdad? De un agradecimiento del traer ofrenda, de traer nuestro diezmo por todo lo que Dios nos ha dado, por todo lo que Dios nos ha fortalecido. Entonces, pues vamos a darle gracias, vamos a agradecerle por todo lo que tenemos. Señor, pues en este día te queremos dar gracias infinitas, porque tú nos provees diariamente, Señor, porque tú nos tienes siempre en tu cuidado, Señor, porque nos das fuerza, nos das salud, porque nos das capacidad para desempeñar nuestros trabajos, Señor, para atender nuestros negocios, Señor. Te pedimos que lo sigas haciendo, te pedimos que sigas engrandeciendo esta obra, Señor, y que nos proveas de casa, de techo, de vestido, Señor, que no falte en nuestra alacena, Señor, algo que comer, Señor, y sobre todo que nos des salud, que nos des fuerza y nos des fortaleza siempre para seguir adelante, Señor, y dar testimonio aquí donde quiera que estemos, Señor, donde quiera que vayamos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pueden pasar si quieren tomar sobres por aquí, a ver si los encuentran. Gracias. Pues buenos días a todos nuevamente, y es un gozo ver el panorama que se ve desde aquí con la iglesia, el cuerpo de Cristo. He dado o insistido en llamarles el cuerpo de Cristo, porque a veces se puede menospreciar este tipo de reuniones o esta comunión, y lo que la Escritura dice es que este es el cuerpo de Cristo, y creo que de esto precisamente nos puede llevar a reconceptualizar o a entender la profundidad el medio de gracia que es la comunión entre los hermanos. Pero bueno, ese sería motivo de otro tema. Voy a aprovechar un poco para dar unos dos avisos antes. Una, ya estaremos abordando el tema de ventiladores,
sí, ya estamos considerando esta situación de ventiladores. Necesitábamos vivirlo aquí, pues ya vimos que bueno, vamos ya. Si alguien tiene algún proveedor bueno, bonito y barato, avísenos y bueno. Aún si alguien tiene algún ventilador que ya no le sea muy útil, aunque eso sería muy difícil, ¿no? Que en casa a alguien en estos tiempos no le haga falta, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Puede ser. Bueno, ya estamos abordando ese tema. Otro, por cuidado de todos, todo esto siempre es por cuidado y en la medida de lo posible. Porque yo diría que hace más calor en el infierno, ¿no? Lo más seguro es que haga más calor en el infierno, entonces pues no debemos de preocuparnos porque algunos se puede incomodar porque aquí hace calor. Le puedo asegurar que en el infierno hace más calor. Así que damos gracias a Dios que tenemos un techo donde resguardarnos. ¿Sí? Cuidado de los coches. Procure no dejarlo de aquel lado. Yo diría de la entrada del baldío, de de enfrente para acá y en una sola. Bueno, así como están ahorita, están bien. Ya ha habido dos temas. Uno, hace un mes más o menos, se robaron una batería así en plenas 11, 12 del día. Se tomaron, no de nosotros, era alguien que había venido a la parroquia de ahí enfrente. Y lo que ahí sí ya nos tocó hace 8 días, alguien le dio un raspón, algo, no sé cuánto, no he visto a Jonathan, pero sí le dieron un golpe a su vehículo. Y es que pasan, pero sí parece autopista aquí. Entonces, bueno, por cuidado estamos buscando hacer una sola línea de coches así y ocupar el baldío. Entonces la línea recomendable es la de enfrente. Y también estamos por gestionar, si Dios quiere, el lunes o martes, si alguien también tiene, porque luego resulta que alguien conoce a alguien en la delegación, ya lo vivimos con otro trámite, porque queremos solicitar un tope. Queremos solicitar un tope para evitar que los vehículos pasan, pero sí, desatados. Entonces, si alguien conoce de alguien, de una manera de agilizar el trámite, pues bueno, ahí se lo agradeceríamos. Esos serían, creo que, los avisos. Peniel Kids, nos quedamos al finalizar para ensayar. Y los asistentes a Peniel Kids, los niños, bueno, se cerró ya la inscripción, ya teníamos, más bien, si hubiera demanda, porque la cerramos a 10 niños y ya teníamos demanda, ya nos estaba rebasando el número. Entonces, por ser niños, preferimos limitarlo. Y el lunes o martes, no sé cuándo se nos inscribió, el cierre, creo, no fue así, Ingrid, creo que sí, no, fue por allá, ¿no, pastora? Fue por allá bueno, martes, bueno, entonces está cerrado ahorita ya la inscripción a Peniel Kids, pero si hubiera demanda, pues podríamos intentar abrir otro espacio en este mismo año, porque recuerden que ese solo lo hacemos una vez al año. A los papás que van de Peniel Kids o a sus hijos que van de Peniel Kids, vamos a tener ahí, les vamos a ir solicitando algunas cositas que tenemos que ir previniendo con ellos, sí, pero eso ya lo abordaremos como con los 8 papás, ¿no? Porque algunos van dos niños y con eso se completaron los 10 de Peniel Kids, ¿ok? Bueno, creo que, pastora, si no hay algo más relevante, ¿no? Ok. ¿Cumpleaños? ¿No importa? ¿Ya no, pastora? ¿Ya no celebramos? ¿Alguien que haya cumplido años? Que pase. ¿Cómo tú dices? Toño hasta faltó, dice, ese día no voy, pero ¿qué creen? De nuestros hermanos, a la de 3, 1, 2, 3. Feliz cumpleaños deseamos para ti.
Que Dios omnipotente les quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad les dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias que con amor sin par al fin de otro año hermoso les permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad les dé muy larga vida, salud, felicidad. Muchas felicidades. Muy bien. Acuérdense. Así se llama la predicación de hoy. Acuérdense. Quiero que vayamos a Lucas 24:45, por favor, en este momento. Lucas 24:45. Y la escritura dice en este verso: entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Creo que ahí nos damos cuenta de algo que es necesario. ¿Y es qué cosa es necesaria? Que nuestra mente sea abierta, para que podamos entender qué cosa, las escrituras. Y si usted sabe, usted vino a ser expuesto ante la verdad y el poder de las escrituras. Es todo mi deseo que usted anhele eso, que su mente sea abierta, que conforme va descubriendo cada verdad o principio, usted pueda creerla, empezar a aferrarse a eso. Entonces, hoy yo ruego al Dios Todopoderoso para que nuestra mente sea abierta y podamos entender las escrituras. Amén. Dios y Padre, aquí estamos. Aquí estamos, mi Dios, rogando que nuestra mente sea abierta, pues anhelamos entender tu palabra. Padre, te ruego por aquellos que no te conocen, por aquellos que aún no han descubierto el camino, la verdad, la vida eterna, en la dádiva más grande que tú puedes darnos, Padre. Te ruego, hosana, hosana al Rey, Padre. Trae salvación, trae libertad. Te lo rogamos todo esto en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, pues, ¿cómo se llama la predicación de hoy? Acuérdense, ¿no? Acuérdense. Ok, no lo pierda de vista, está muy sencillito. Damos la bienvenida a Gibran. ¿Estoy bien, Gibran? Damos la bienvenida, no hago más porque luego hasta resulta como incómodo, ¿no? Ahí todos me voltean a ver y ya. Gibran, que hay otros que sí. Entonces, si tú quieres ponerte de pie, estás en libertad, si no, dices. Pero Gibran, aquí, bienvenido, Gibran. Y ¿quién más tenía por ahí? Se me fue. Ahí, ¿dónde está el nombre? Ay. Si no el nombre, creo que aquí lo traigo, me lo dieron. Pero venía espérenme. Aquí tengo mi acordeón. Daira, es la primera vez que vienes en domingo, pero ya te conocimos el martes. Bienvenida, Daira, para que así te conozca toda. ¿Sale? Bienvenida, Daira, nos da gusto que estés aquí. ¿Sale? Muy bien. Y creo que también por acá, aunque no sé si ya había venido usted. No, ni usted ya había venido. Usted sí, ¿verdad? Sí. Ok, bienvenidos. Muy bien, hace algún tiempo yo le pregunté a un joven algo que para mí era casi obvio. Y le pregunté, ¿Jesucristo resucitó? El joven de unos 35, ya no tan joven entonces, pero bueno, de unos 35, fue honesto y me sorprendió, fue honesto porque me dice, no
nunca lo había pensado. A mí me sorprendió la respuesta, porque es la pregunta que yo quiero que usted se haga, porque de repente damos por hecho, es un joven que creció en la cultura, digamos, más que en sí en la enseñanza católica, pero sí en la cultura católica, y además yo digo que al final el pueblo latinoamericano se distingue porque estamos inmersos en una cultura de cristianismo, ¿no? De manera global. Es reconocido como un continente, pues todo, no solo latinoamericano, porque Estados Unidos también, Canadá también, en realidad todo el continente en general está tipificado como un continente cristiano, digamos, ¿no? Y sin embargo, cuando le pregunto si creía que Jesús había resucitado, primero yo agradecí que fuera honesto, porque dijo, caray, no lo había pensado, no sé. Y no me pudo contestar en esa misma honestidad, no me pudo contestar si se definía como alguien que creyera que Jesucristo había resucitado. Y yo es la misma pregunta que le plantearía a usted en este momento, o la misma reflexión. ¿Jesucristo resucitó? ¿Lo cree usted de verdad? ¿O se ha dejado llevar por las voces porque uno dice esto y bueno, pues se supone que sí? Ojo, ya desde que uno pusiera el se supone que sí, creo que habría que plantearnos. La pregunta es directa. Si usted cree resucitó o no resucitó, no lo conteste, no es para que haga pública la respuesta. Y bueno, yo le invito a que haga esa reflexión y además que preguntarle, ¿en verdad lo crees? ¿En verdad crees que resucitó? ¿Y en qué basas tu creencia? ¿En qué basas tu creencia en el caso de que así lo creas, de que Jesús resucitó? Si fueras un ateo o alguien, sabes que es uno de los puntos, digamos, angulares en los que el pensamiento contrario a Jesús o al cristianismo es donde supuestamente puede pegar más fuerte o argumentar más fuerte. Es muy fácil. Primero, la existencia de Jesús es muy fácil determinarla, digámoslo así, como yo diría como de parvulitos, porque pues tan sencillo como que la historia ha sido dividida en antes y después de Jesús. O sea, la evidencia de su existencia es clarísima. Si algún necio quiere negarla, bueno, pues basta que le digas, ¿sabes en qué año vives? ¿Sabes cómo se lee hace 3000 años? Y se leería algo así como 1000 años antes de Cristo. Y hoy estamos en el año 2022 después de Cristo. Es así de sencillo, ¿sí? Ya está ahí la evidencia histórica de la existencia de Jesús. Pero entonces lo que sí llegan a cuestionar o a plantear, incluso cuando está uno de estudioso en la prepa, sobre todo en la prepa, empieza a cuestionarse esa parte, si realmente Jesús resucitó. Y eso es donde yo le quiero plantear a usted, que realmente usted sabe si Jesucristo resucitó. Hoy, decía Alejandro, hoy es el clásico domingo de resurrección, ¿no? Y mucha gente en este sentido se mueve y se levanta, pues no sabes qué es domingo de resurrección y día de resurrección, y se hace una serie de tradiciones, de ceremonias, pero de repente, por ejemplo, este joven es muy probable que hubiera participado en alguna de ellas, aunque fuera superficialmente, pero cuando es confrontado con esta verdad, de repente dijo, caray, no me lo había puesto a pensar en serio. Y yo quisiera que eso se lo ponga a pensar en serio, porque ¿sabe qué dice el apóstol Pablo en relación a que qué pasaría si Jesucristo no hubiera resucitado? ¿Usted tiene idea qué dice el apóstol Pablo si Jesucristo no hubiera resucitado? Dice el apóstol Pablo, voy a decirlo así a la mexicana, traguemos y emborrachémonos, vivamos la vida loca. Si Jesucristo no resucitó, la resurrección no existe, y ni usted ni yo vamos a resucitar. Así que, ¿qué dice el apóstol Pablo? Comamos y bebamos.
Fíjese qué tremendo es el apóstol Pablo. Porque dice que vana es la predicación. He perdido mi tiempo inútilmente. Este tiempo que le he dedicado, alguien hacía cuentas alguna vez, el hermano Román, Dios le bendiga donde quiera que esté, y decía tantos años de Peniel, tantas predicaciones al año, tanto, y empezó a hacer sus cuentas. Y hasta ese momento caí en esa cuenta, en darme cuenta, 3 veces usé la palabra cuenta, en lo que implicaba. Y de repente, si no hubo resurrección, imagínense, todos esos domingos invertidos aquí eran vanos. O sea, vanos es sin fruto. Y eso está en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Si quiere usted detallarlo, vaya usted a la primera carta a los Corintios. Y usted va a estarse dando cuenta de lo que el apóstol Pablo plantea ahí sobre la resurrección. Entonces yo quiero pensar que con eso usted se da cuenta lo impactante que es. Porque déjeme decirle, tal vez usted no se había dado cuenta, pero si Cristo ciertamente no resucitó, ¿sabe qué? Usted y yo hemos perdido inútilmente el tiempo que le haya usted dedicado. Aún si es la primera vez que viene y Cristo no resucitó, yo diría, híjole, hubiéramos estado mejor echándonos una barbacoa allá afuera, viendo el partido de fútbol o cualquier otra cosa. Hubiera sido más, conviviendo con la familia, hubiera sido más útil. Yo solo voy a plantearle al final o casi al final en el momento, ¿cuál es la evidencia? Porque a veces la gente crece creyendo dogmáticamente. O sea, pues porque así es y ya. Y yo sostengo firmemente que el cristianismo es para seres pensantes e inteligentes. El auténtico cristianismo es para seres pensantes e inteligentes. Fíjese lo que le estoy diciendo y lo sostengo. No es para gente ignorante, es para gente pensante. Esto es, no se valdría si es cierto que hay misterios inexplicables por lo profundo de uno. Ahí le va, la Trinidad. No me voy a detener ahí. La Trinidad es todo un misterio, es algo. No me pida que le muestre, que le explique la Trinidad racionalmente. Y aún así tiene elementos para hacerlo, pero no es el tema. Ya habrá oportunidad y vamos a ir avanzando ahí. Pero el tema de la resurrección es tremendamente evidente. Es tremendamente evidente. Y creo que a veces lo menospreciamos y creemos que solo dogmáticamente hemos de creer, o solo dogmática. Es un dogma que tenemos que aferrarnos y decir, pues porque así es. Y a veces, conforme vamos avanzando y vamos confirmando la verdad y el poder de la palabra, a muchos nos basta que lo diga la palabra. Pero estamos también acostumbrados a dar evidencias o a mostrar evidencias de ese poder. En algún momento voy a mencionar como una evidencia, pero ahorita quiero llevarlo a qué está escrito. O sea, ¿qué elementos tengo desde la escritura para creer en la resurrección de Jesús? Y vamos a Lucas 24. No nos vamos a separar de ahí, vamos a empezar. Y de hecho, recuerde que, ¿cómo se llama la predicación de hoy? Acuérdense, ok. Entonces, y se acuerda que viene en Lucas 24, que ahí lo citamos. Hoy vamos a estarnos concentrando en Lucas 24. Y vamos a empezar a leerlo, 24:1, desde el principio, por favor. Y vamos a leerlo y nos vamos a detener en algún momento. Entonces, lo primero que hacemos es que está escrito. Acuérdese, se plantea una situación, una cuestión de interrogación, una circunstancia, algo, y entonces a lo que tengo que recurrir, un hijo de Dios, y aún yo diría, y ahí le va, y un ser pensante, un ser pensante, porque puede ser que usted no sea un hijo de Dios. Caray, ¿de qué está hablando, pastor? Al final espero que lo descubra. La escritura dice que no todos son hijos de Dios,
Ahí le paso esa verdad contundente, ¿eh? Sé que en algunas otras creencias se dice que todos somos hijos de Dios. Juan 8:44 creo, pero Juan 8 y incluso el Señor Jesús habla palabras fuertes y dice que unos son hijos de Satanás y unos que se creían hijos de Dios, ¿eh? Es más, le dicen eso a Jesús. ¿Qué te pasa? Nosotros somos hijos de Dios. Y Jesucristo les dice: no, ustedes son hijos de su padre, el diablo. Wow. Cuando yo lo escuché, porque déjeme decirle que durante años, pues yo crecí con la idea de que todos éramos hijos de Dios, ¿no? Y de repente, cuando uno, por eso hablo de que el cristianismo es para seres pensantes, para gentes que leen. Tiene usted que resistir, tiene que vencer usted la inercia que traemos, la fama que traemos los mexicanos de malos lectores. ¿Sabía usted que hay gente que aprendió a leer y escribir, acabó con su analfabetismo solo para leer la escritura? Y entonces empieza a generar ese cambio. Y yo le insisto, el verdadero cristianismo es para seres pensantes. Bueno, continúo. Y dice 24:1, dice el domingo. ¿Cuándo? El domingo. Muy temprano por la mañana las mujeres fueron a la tumba llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Yo sé que mucho de esto usted ya lo conoce a grandes rasgos, pero yo solo le quiero hacer énfasis en algunas cosas. Ahí lo vamos a dejar, está muy bien, ahí déjenmelo. ¿De qué sexo, de qué género eran las personas que entraron? Mujeres. Y de repente nos quieren inventar que hoy se le está dando el lugar a la mujer y que la fe o que el cristianismo, voy a hablar concretamente porque si hay otras fes, no me meto, ese asunto allá, no es el tema, pero que el cristianismo o que Jesús mismo o que se niega el papel de la mujer, y Jesús, nuestro Señor, es contundente. Ya se dio usted. Ojo, varones, si de repente creemos que nosotros tenemos así ¿cómo se llamaría? La exclusividad. Cuidado, el proceso de la resurrección nos muestra algo. ¿Quiénes son las primeras? ¿De qué género? ¿Está bien dicho, Alejandro? ¿Género? ¿De qué género son las personas que entran? Y bueno, vamos a seguir leyendo a la tumba. ¿De qué género son? Mujeres. Wow. ¿Cómo encontraron la piedra? Que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Estaba removida, pues. El que sigue, por favor. Entonces entraron, pero ¿qué sucedió? Lo que usted seguro ya ha leído, ha visto en alguna historia, pues encontraron que no estaba el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, no estaba el cuerpo de Jesús. Adelante. Mientras estaban allí perplejas, ¿qué significa? Es una palabra. ¿Qué significará perplejas? Asombradísimas, impactadas, anonadadas, no sé cuántas cosas podríamos decir, ¿no? Estaban impactadísimas, perplejas, se quedaron así. Pues imagínense usted de repente. Ahora, yo me supongo que desde el correr la piedra, aunque todavía ahí, bueno, decían, bueno, a lo mejor vinieron los guardias y algo así y movieron la piedra. Pero cuando entran y encuentran vacío, entonces ellas dicen que se quedan perplejas. Y de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron como, fíjese, ¿cómo iban las mujeres? Perplejas. Y luego, ¿cómo quedaron? Aterradas. Y claro, es que no es cualquier visión. Y entonces, primero, yo me imagino aquellos hermanos de aquel entonces, ¿no? Ellas, fíjense cómo las emociones, yo quiero que empiece a ver el tema de las emociones. Primero, como perplejas, se quedaron así, yo me imagino, algo así, ¿no? No sé cómo poder representar exactamente. Y después quedaron aterradas.
Aterradas. ¿Aterrado qué significaría? Como con temor, con miedo. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Sí, hay algo ahí fuerte, hay algo muy fuerte. Y era que vieron a eso. Dice, las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Aleluya. Wow, qué palabras tan contundentes de estos personajes. ¿Por qué buscan entre los muertos a alguien que está como vivo? Wow. Me deleito con estas palabras. ¿Sabe? A veces hemos buscado entre los muertos. Cuando es a una imagen, cuando es algo fijo, cuando es algo estático, y estoy buscando ahí a alguien que está vivo. Y todos lo hemos hecho alguna vez, todos, todos lo hemos hecho alguna vez. Bueno, yo creo que la gran mayoría, habrá quien haya nacido en cuna cristiana y bueno, tal vez ahí habría esa excepción. El que sigue, por favor. Él no está aquí. ¿Y qué les dice? Ha resucitado. Aleluya. Él no está aquí. Ha resucitado. Y luego, ¿qué les dice? Recuerden lo que les dijo en Galilea. Y empieza me toman que en esta traducción yo lo tomé de otra traducción, el acuérdense. Pero ¿están conmigo de acuerdo en que se puede decir acuérdense? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿O recuerden? Cámbienle si quieren el título para seguir con esta traducción. Es un sinónimo. Recuerden o acuérdense. Recuerden lo que les dijo en Galilea. ¿Sabes? A veces estamos confundidos por nuestras emociones. A veces pasamos de un estado de perplejidad a un estado de terror, de miedo, de desilusión, de desánimo. Y se nos olvida lo que nos dijo el Señor. Porque fíjese lo que les está diciendo estos personajes. No le dicen, no les está dando una nueva información. ¿Está usted de acuerdo conmigo? No les está dando una nueva información. Les está diciendo, Él no está aquí, ha resucitado. Y les dice, recuerden, acuérdense lo que les dijo cuando estaba en Galilea. Y yo te diría, acuérdate lo que te dijo el Señor en tu encuentro. Acuérdate, recuerda lo que el Señor te dijo. Recuerda lo que el Señor te dijo la primera vez que viniste a sus pies. Recuerda, porque sabes, de repente entre los afanes, entre los ires y venires, las preocupaciones, las emociones, se te olvida lo que el Señor te dijo. ¿Sabes cuánta gente he visto desfilar que se le ha olvidado lo que el Señor le dijo? Mucha gente. Mucha. Y mira, pues ya me imagino los pastores que tienen iglesias enormes. Nuestro apóstol, el apóstol Rafael Salinas, el fundador de la red de iglesias, pues es una iglesia de 5,000 gentes más o menos. Y bueno, y tiene 50 y tantos años de ministerio el pastor. ¿Cuánta gente no habrá visto que se le olvidó lo que el Señor le había dicho? Que se le olvidó lo que vivieron en su encuentro. Si aquí bueno, para gloria de Dios, esta congregación cada vez es más numerosa, pero ¿saben qué insistimos? En no solo engordar, decimos, en crecer. Engordar sería uno más, ya llegó otro, faltan sillas, vamos a ir buscando otro lugar. No, también tienen que crecer. No solo engordar, crecer, afirmarse, predicar, extender el reino de los cielos. Y tanta gente que se le ha olvidado.
Y yo incluso, como es un evento muy específico y muy profundo, aquí hay gente que ha ido a su encuentro. Y hay gente que fue a servir, y aquí insistimos que servir es mejor que ¿qué? Que es mejor dar que recibir. Y luego decimos que aquí hacemos encuentros para los servidores, no para los encuentristas. El pretexto son los encuentristas. Ya después les contamos la verdad y les decimos, la verdad es que era para los servidores. Cuando vayas a servir, lo vas a descubrir y me dices sí o no tenía razón. Porque ahí el Señor les vuelve a hablar. El Espíritu Santo te vuelve a decir y te vuelve a hablar, pero luego ¿qué vuelve a suceder? Se te olvida. Por eso los ángeles tienen que decirle a estas mujeres, acuérdense, ya me lo pusieron, dicen para que ya no esté protestando, pastor, acuérdense cómo les habló cuando estaba aún en Galilea. Acuérdense, yo te diría eso, acuérdate. Hoy te digo en el nombre de Jesús, acuérdate. Acuérdate lo que el Señor te ha prometido. Sabes, a ti tal vez ya se te había olvidado, pero sabes que al Señor no. Te ha prometido algo, el Señor lo va a cumplir. El Señor no es deudor de nadie. Nuestro Señor no es deudor de nadie. Acuérdense, les dice cómo les habló cuando estaba en Galilea. Entonces, ¿qué sucede? Ellas se acordaron de sus palabras. Tú tienes algo que hacer. Tienes que acordarte de esas palabras. Tienes que acordarte, tienes que hacer un esfuerzo y acordarte de esas palabras. Y regresando del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11 apóstoles y a todos los demás. ¿Quién tuvo la primera noticia, la primera información del evento más contundente, más glorioso hasta este momento del universo? Todo mujeres. 3 mujeres tuvieron, aún antes que quienes, aún antes que los 11 apóstoles. Fíjate nada más. ¿Por qué 11? ¿Que no eran 12? Porque Judas ya no era parte de los 11, ya no estaba en este mundo, efectivamente. Pasamos al que sigue, por favor. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro, inclinándose para mirar adentro. Vio solo las envolturas. Ese buen Pedro, perdón, no pude dejar. Ese Pedro, ¿no? Ya siempre impulsivo. Es Pedro es Pedro. Y le llegan las mujeres y corren, ¿no? Corren. Dice, inclinándose para mirar adentro, vio solo las envolturas de lino y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. Aquel mismo día, 2 de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Detenemos ahí tantito. Bueno, sí, ahí. ¿Qué pasó con estos? En el camino a Emaús hay hasta un canto, ¿no? Por ahí. Por el camino a Emaús, ¿no lo conocen? Es de la Compe, creo, pero sí. Y vean lo que está pasando. Estos hombres vienen conversando y llega Jesús mismo. Se acercó y caminaba con ellos. ¿Cuál hubiera sido la reacción de cada uno de nosotros si vemos que Jesús se acerca? Impresionante, ¿no? ¿Cuál fue la reacción de las mujeres solo de ver a estos personajes? ¿Se acuerdan? A los 2 personajes ¿cuál fue? Perplejidad y terror. Ahora imagínate que llega Jesús. No sé qué pasa, porque de repente andamos ahí queriendo que Jesús, y ya quiero ver cómo nos pondríamos si algo así sucede, pero bueno, solo el Señor sabe. Ok, dice que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos, ¿qué cosa? Sus ojos, ¿qué? Estaban velados para que no lo reconocieran. Ojo,
Fíjate bien, sus ojos estaban velados, estaban cegados para que no lo reconocieran. Ojo, esto es un motivo de oración. ¿Sabes que hay mucha gente que hoy, y puede ser que aquí haya gente que sus ojos están velados para que no reconozcan al Señor? Ahí está descrito. Yo no me estoy inventando cosas. Está descrito. Era el mismísimo Señor Jesucristo y ellos no eran capaces. Iba caminando con ellos. Oigan, ¿qué pasó con ustedes? ¿Cómo están? Ya me imagino al Señor Jesús. Y ellos no lo reconocen a Jesús. No lo reconocen. Y Él les dijo: ¿qué discusiones o qué palabras son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Se acerca a Jesús. Oye, ¿de qué hablan? ¿De qué hablan? ¿Qué están diciendo? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Nos deja ver. Era como si llegara de repente alguien, déjeme hacerlo solo para retomar la idea, obviamente no hay punto de comparación. Si de repente llegara alguien y dijera: ¿que no sabes lo que pasó en el Estadio Corregidora? Y ahora tristemente con una noticia, y tal vez alguno no la sabe, pero es muy difícil ahora con las redes. ¿Qué no sabes lo que pasó en el Marqués con una niña de no sé qué? Así de sorprendidos estaban, déjeme decirlo así, estaban de sorprendidos estos hombres. ¿Cómo? Que tú no sabes, eres el único, porque fíjate lo que dice: eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días. Vamos a ser un acontecimiento de dominio público. Tan así que le dicen: ¿cómo no sabes? ¿No sabes de qué estamos hablando? ¿Qué cosas? Jesús, ya me imagino sus preguntas de Jesús, así como si no supiera nada el Señor. ¿Qué cosas? Les preguntó Jesús. Y ellos le dijeron las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros, ahí me la dejan tantito, pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Aquí hay otra palabra, otra expresión clave. Creo que ya estás bien metido en la dinámica general. Vienen platicando, ellos se muestran asombrados de que haya alguien que no conozca lo que pasó. Y entonces ellos le empiezan, y Jesús, con este sentido del humor tan especial, ya nos podremos imaginar la historia de Chosen, cómo podrá estar, ¿no? Ahí bien interesante, yo creo. Chosen es una dramatización que se hace de la palabra de Dios y bueno, nos ha tenido ahí muy interesados. Y entonces yo quiero que te percates de esta expresión. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. ¿Sabes? Pero nosotros esperábamos, habla tal vez más que de ignorancia, de terquedad en el corazón, de nublado el entendimiento y de no querer reconocer. Ahí está planteando, creo que había una determinación espiritual para que ellos no vieran, pero también hay algo en el entendimiento y en las emociones de ellos, porque dice: nosotros esperábamos. ¿Sabes? Esta expectativa que no está fundamentada en la palabra de Dios, que no está fundamentada en la palabra de Dios, sino en tus anhelos personales, es lo que decepciona a mucha gente. ¿Cómo estaban estos hombres? Estaban decepcionados, estaban tristes,
estaban enojados. Podemos imaginar varias cosas, cómo estaban. Así estaban estos hombres. Y yo te preguntaría, ¿tú qué esperabas? ¿O qué esperas del Señor? Aquí hay gente que recién está acercándose al Señor. Aquí puedo ver una persona, dos personas, o que está volviendo a acercarse. Y aquí la pregunta, ¿sabes qué es? ¿Y tú qué esperas? Si el Señor Jesús se acercara en este momento y se acercara a ti y te preguntara, y con este sentido del humor que tiene el Señor, que te preguntara a ti, ¿qué le contestarías? ¿Qué esperas del Señor Jesús? Porque aquí estos hombres dicen lo que esperaba el pueblo. ¿Y qué esperaba? ¿Te acuerdas, Hosana? ¿Te acuerdas cuando lo recibieron con grandes voces y Hosana y recibiéndolo y el rey? Pero porque ellos esperaban que los liberara ¿de qué? De la bota romana, déjame decirlo así. Del imperio romano. Eran sus propias expectativas, pero demostraban ignorancia de la palabra de Dios. Yo de repente me sorprendo que haya gente que esté sorprendida porque esté pasando por aflicción y que diga, ¿pero por qué? ¿Por qué yo? Y la pregunta sería, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Y de repente hasta se nos puede decir, porque lo hemos vivido, es muy común y lo hemos escuchado en gente cercana y querida y que dice de repente, ¿pero por qué a ustedes? Y no hacían referencia a nosotros, ¿no? Sino a otros queridos pastores. ¿Por qué a ustedes? Si ustedes le sirven al Señor, si ustedes de esto. Y aquí la pregunta es, ¿y por qué no? Y entonces habría que sumergirse en qué dice la Escritura acerca de las aflicciones. Creo que eso es lo que habría que hacer. ¿Qué está escrito? Acuérdate, siempre tienes que, ¿qué está escrito? Porque hay cosas que tú esperas, pero ¿Dios te lo prometió? ¿Dios te dijo? ¿O son tus expectativas personales? Personales. Porque aquí esto era lo que había. Había un pueblo, todo un pueblo, que lo que estaba esperando era que fuera quitado la opresión, que fueran hechos libres de la opresión romana. Pero el Señor vino a hacer algo más trascendente. Digamos que quitarlos de la opresión romana era de parvulitos, era lo más fácil que podía el Señor hacer. Había una esclavitud más profunda. Hay una esclavitud de las tinieblas, de la opresión. Platicábamos con un hermano, y decía, para que alguien haga lo que hizo, en este tema del Marqués no entro en detalles porque hay pequeños, para que alguien haga algo así, tiene que estar muy mal. Y sí, es el plena expresión de las tinieblas. La lucha no es contra carne ni contra sangre, dice el apóstol Pablo. Y no nos enfoquemos, los hijos de Dios tenemos que ver más allá. Si humanamente es abominable, hay algo detrás todavía. Y es donde tiene que levantarse la iglesia del Señor para interceder, para pedir que sean guardados sus hijos. Descubrir aún el propósito del Señor. Tu propósito y tu deseo y el mío a veces puede ser uno, pero el del Señor es el importante. El Señor sí sabe qué nos conviene. El Señor sí sabe qué es lo mejor para ti, para tu vida, para tu familia, para tu casa. El Señor sí sabe. Esa es la gran diferencia. Y aquí lo que dicen estos hombres, nosotros esperábamos esto. Que él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día desde que de estas cosas acontecieron. O sea, dice, ya no, ya hasta aquí llegamos, ya van 3 días y no ha pasado nada. Tal vez el primer día, como que dejan ver esta expresión, ya son 3 días. O sea, pues ya perdimos toda esperanza. El que sigue, por favor, Linda. También algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro, adelante, y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía.
Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Los ángeles se los dijeron, acuérdense. Y Jesús ahora se los dice de una manera más ruda, diría yo. Los ángeles dijeron, acuérdense. Fueron técnicos, digo yo, fueron limpios, fueron prudentes, no, por si no el Señor sería imprudente, fueron mesurados, fueron suavecitos. Y el Señor Jesús, en el anterior, por favor, el Señor es contundente. Insensatos les llama y tardos de corazón. Wow. Insensatos y tardos de corazón. Habla de insensatez. Porque si ya conoces qué es lo que te detiene, esa insensatez y ese ser tardo en tu corazón, porque ya conoces, ya sabes lo que el Señor quiere para ti, ya sabes que Él vive, ya sabes, ya te lo ha dicho, ya has escuchado de su palabra. Insensatos, dice, y tardos de corazón. Y ojo, ¿para qué? Para estudiar. No te aventaste a estudiar la universidad, no te aventaste a estudiar aquello, no te aventaste a... No. Para lo más importante, de las tareas más importantes que puedes hacer en tu vida. Y ojo, porque aquí estoy seguro que hay gente que ya conociendo del Señor ha dejado de recurrir a la ley y los profetas, ha dejado de recurrir a la escritura, ese medio de gracia por el que el Señor ha establecido que el Espíritu Santo llene tu corazón. Y eso el Señor lo llama insensatez y lo llama tardo de corazón. Es como lo llama el Señor. Insensatos, dice, y tardos de corazón. Les dice a esos dos que van ahí muy bien. Yo creo que de repente se sorprendieron, porque recuerda cómo llegó el Señor Jesús. ¿De qué hablan? Los veo muy animados. La Biblia ya lo traduce como limitado, ¿no? Como muy en un lenguaje escrito. Pero yo me imagino que, oigan, ¿cómo están? Oigan, ¿de qué hablan? Los noto muy animados. Y llegó así, y de repente cuando el Señor les dice, insensatos, ya me imagino el Señor cómo les dijo, insensatos y tardos de corazón. Eso es lo que son. Para creer todo lo que los profetas han dicho. Tremendo y contundente. El Señor les está diciendo, acuérdense, solo que de otra manera. El que sigue ahora sí, por favor. No era necesario, fíjense qué expresión, ¿acaso no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Y ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado, y entró a quedarse con ellos. Al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó pan y lo bendijo y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos, que decían, es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Alto ahí.
Otro detalle, dos, no quiero dejar pasar por alto. Cuando el Señor les llama insensatos, les dice todo lo que dice de mí la Escritura. Ojo, tampoco leas la Escritura quedándote solo con una parte, con una sección con la que te agrada. A veces leemos las promesas y se nos olvidan las letras chiquitas. Y eso es un decir, es una expresión. Obviamente la Biblia no es que traiga letras chiquitas, pero no vemos la primera parte porque solo queremos ver la que dice que podemos recibir vida eterna, dice. Por ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, y de ahí levantamos esa, pero no leemos Juan 3:17 o Juan 3:18 y solo leemos Juan 3:16. Y el mismísimo Señor Jesús nos está dando la instrucción de leer todo el mensaje, no solo una parte. Por eso es importante, tú empiezas a reflexionar. ¿Ya has leído la Biblia completa? Desde Génesis a Apocalipsis. Y no que la hayas entendido, pero ya la leíste. Porque si no la has leído, te es difícil que puedas empezar a comprender como todo el mensaje. Y aquí hay una enseñanza más. Aquí ya te podrías llevar ya otra tarea, leer el mensaje completo, porque eso es lo que les está diciendo Jesús. Y aquí dice, pero ellos aterrorizados y asustaron, pensaron que veían un espíritu. Otra vez, otro pretexto, otra insensatez. No, se negaban y lo que creían que estaban viendo era un espíritu. Déjame decirte, porque quiero aprovechar que en algún momento alguien que estaba siendo, no está presente, pero alguien que estaba siendo aleccionada por testigos de Jehová, este versículo ayudó en este sentido. A ella le dijeron que Jesús era un espíritu, que Jesús no había resucitado efectivamente. Y recuerda que para los testigos de Jehová, Jesús no es Dios mismo, niegan la Trinidad. Y entonces a ella le habían enseñado, la habían eleccionado, le habían demostrado que Jesús era un espíritu, le habían dicho que era un espíritu, ¿no? Que no era que había resucitado. Y entonces cuando le mostré este versículo, esta persona empezó a ser transformada y empezó a creer en lo que la Escritura decía. Porque el siguiente versículo, ellos también, ahora sí que ellos, estos hombres empiezan a tener la insensatez o el pretexto de que Jesús era un espíritu, aunque lo tenían ahí. El que sigue, por favor. Y él les dijo, ¿por qué están turbados y por qué surgen dudas en sus corazones? Otro mensaje directo al nuestro. ¿Por qué estás turbado? ¿Por qué surgen dudas en tus corazones? ¿Por qué dudas de que el Señor vive, de que Él es el Señor, de que Él es el Rey, que lo que ha dicho se cumplirá? El que sigue, miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. Cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y porque estaban asombrados, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Ellos le presentaron parte de un pescado asado y él lo tomó en las manos y comió delante de ellos. Después Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. ¿Recuerdas? Aquí empezamos. Esta fue la palabra inicial. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones. Ahí déjenmelo, comenzando desde Jerusalén. Hay una evidencia, bueno, hay varias,
Pero yo te quiero dar una evidencia sencillita. Iba a decir, me considero una persona pensante. No, soy una persona pensante, porque estoy hecho a imagen y semejanza de mi Dios. Y su imagen ha sido restaurada por el sacrificio de Jesús en la cruz. Y mi entendimiento va siendo renovado porque me aferro a lo que dice su palabra. Y así va siendo renovado mi entendimiento. Y espero que se entienda. Hoy entiendo, hoy comprendo, hoy tengo la certeza, la convicción de todo es por la gracia de Dios. Antes creía que yo tenía mis méritos, yo era muy listo, yo era muy inteligente, yo. De repente me di cuenta que yo no había hecho nada para entender las matemáticas básicas y subrayo las básicas. Pero me creía mucho porque sabía multiplicar rápido. Y creía que era yo. Y cuando yo quería replicar esto, me di cuenta que no sabía cómo. Y entonces descubrí que era una dádiva de mi Señor. El Señor me había diseñado así. Mi Señor me había diseñado así. Yo no había hecho nada. Por eso doy toda la honra a mi Señor, toda la alabanza, porque es lo que Él ha hecho. La evidencia más contundente, en mi entender, o una de las evidencias más contundentes, es la transformación en la vida de los apóstoles. ¿Qué hizo Pedro? ¿Tú sabes qué hizo Pedro cuando fue llevado a la cruz? Tal vez no lo has leído, pero lo has visto, lo has escuchado de alguien. ¿Qué hizo? 3 veces, ¿recuerdas? 3 veces. ¿Sí? ¿Recuerdas? ¿Sabes de qué estoy hablando? 3 veces lo negó. ¿Por qué lo negó? ¿Por qué? ¿Alguien dijo por acá? Por miedo. Pánico. ¿Sabes cómo estaban los apóstoles cuando llegaron las mujeres? Estaban atrancados. Hay otro versículo que lo menciona. Estaban escondidos. Estaban temerosos de que llegara la guardia romana y que se dieran cuenta que ellos eran seguidores de Jesús, porque tenían pánico. Y sí puedes entenderlo, creo que es fácil entenderlo, ¿no? No vayamos a querernos levantar como muy soberbios y ya ni la muelan, ¿cómo les dieron la espalda a Jesús? Pues mira, tú y yo lo hemos hecho, no una vez. Estaban escondidos. Muy probablemente por eso fueron las mujeres las que se animaron a salir y dar la cara. Fueron más valientes las mujeres. Las mujeres en muchas ocasiones son más valientes que los hombres, ¿eh? Sí. Ya se rieron por acá, dice, algo sabe. Bueno, los hombres estaban atemorizados. Y sabes, lee el libro de los Hechos, capítulo 2, para que revises el sermón del apóstol Pedro. Después de la resurrección del Señor, de que él lo ve, lo confirma, lo cree, la gracia que recibe al reconocer, al entender que Jesucristo estaba vivo, lo levanta con una autoridad y poder impresionante. Y se pone a dar un sermón donde incluso empieza a levantar acusaciones sobre aquellos que habían crucificado al maestro. Aquel temeroso, aquel que se escondió, aquel que 3 veces negó al maestro, ahora se levantaba con una autoridad, con una contundencia que dejaba asombrados y a propios y a extraños. Y hay una razón. La gracia que recibió al entender que Jesucristo estaba vivo. Jesucristo había resucitado. Para mi entender, esa es una de las evidencias más claras de que Jesucristo resucitó. Y no solo fue él, fue cada uno de los que fue viendo Jesucristo. Y hay evidencias. El apóstol Pablo dice que se apareció a más de 500 gentes y se fue apareciendo a varias personas. No es el tema ahorita mencionar el número de evidencias, sino yo quiero que te des cuenta hoy que hay evidencias contundentes, claras de que Jesucristo resucitó.
De que es necesario que tú empieces, si has dejado estos medios de gracia, si has dejado de leer las escrituras, si te has alejado, es necesario que vuelvas a comprender el mensaje todo de las escrituras. Y que te acuerdes de lo que el Señor te ha dicho, de lo que está escrito en la palabra. De que lo que puedas estar viviendo en medio de aflicciones, en medio de preocupaciones, en medio de afanes, ¿por qué se turba tu corazón? ¿Por qué tienes temor si Jesucristo resucitó? Si Jesucristo venció a la muerte, como dice el apóstol Pablo, Jesucristo venció a la muerte. ¿Qué es lo peor? Alguien antes había un dicho, bueno, tal vez hoy lo haya, todavía exista, pero yo lo escuchaba seguido. Y el dicho era: solo la muerte no tiene solución. ¿Sí? ¿Todavía sí hay? ¿Sí es vigente? Sí. Solo la muerte no tiene solución. Eso es para los no creyentes. La muerte ha sido vencida por el Señor. La muerte ha sido vencida por el Señor. La muerte hoy no tiene ningún poder sobre ninguno de los hijos de Dios. No tiene ningún poder, no tiene ninguna autoridad. Jesucristo la ha vencido, porque nosotros creemos que así como hemos sido crucificados, como han sido crucificadas nuestras faltas, nuestros pecados, así hemos de ser resucitados. Así la gente que hemos amado, los que duermen en el Señor, los hemos de ver. ¿Ves qué importante es la resurrección? La resurrección es un parteaguas, y es importante que tú te plantees si la crees realmente. ¿Tú crees que Jesucristo resucitó? ¿O es como una enseñanza que das por default? Pues sí, ¿no? Se supone que sí resucitó. Pero espero que vayas entendiendo todo esto, toda la gracia que trae, si tú logras comprender lo que implica que Jesucristo resucitó. Que Jesucristo resucitó implica que tú tengas paz, implica que tú te llenes. Déjame cerrar, el que sigue, por favor. Ustedes son testigos de estas cosas, les dice el Señor, el que sigue. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. ¿Sabes? Ellos fueron investidos con poder de lo alto. Cuando tú empiezas a creer en la resurrección de Cristo, la empiezas a vivir, y entonces eres investido con el poder de lo alto. Muchos de ustedes, ¿a qué mandó el Señor? Regrésame al 46, por favor. Así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. El que sigue. Y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Cuando tú crees en la resurrección, empiezas a predicar el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Porque aquí hay mucha gente que no abre su boca para dar testimonio. No abre su boca. No está cumpliendo este mandato del Señor. Y es un mandato, no es opcional, es un mandato del Señor. Y es sencillo. Es sencillo porque no ha acabado de entender. Porque cuando tal vez se pone a meditar sobre si realmente cree en la resurrección, tal vez ya cuando eres honesto contigo en la intimidad, a solas, te tengas que plantear si realmente crees, o es como un algo que das por hecho. Porque cuando los apóstoles viven, déjame decirlo así, la resurrección de Jesús, ¿qué hacen? ¿Qué empiezan a hacer? A predicar. Viene la dádiva del Espíritu Santo sobre ellos, son revestidos de autoridad y poder, ¿pero para qué? Para predicar, para hablar. Sus vidas son transformadas. Entonces, si tú crees en la resurrección de Cristo y tu boca está cerrada, algo no está cuadrando ahí. Y yo estoy seguro que no es la palabra de Dios la que está descuadrada, Lo digo con temor y con temblor.
algo no está ahí. Algo no está embonando. Porque ¿por qué tu boca permanece? ¿Por qué tu vida no sigue dando ese testimonio de vida? ¿Por qué no está Cristo vivo en ti? ¿Por qué no está Cristo vivo en ti? Quiero cerrar con Romanos 10. Por favor, pónganme Romanos 10. 10:8, por favor. Pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, y quiero que empieces a poner doble atención a partir de este momento. Bueno, aquí en este versículo quiero decir, es decir, la palabra de fe que predicamos es esta. Adelante. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree, ahí me lo dejan, todo el que cree en Él no será avergonzado. Yo quiero invitarte a algo. Aquí hay la gran mayoría que cree en la resurrección de Jesús, cree en su corazón y cree. Regrésame al 9, creo que es. Cree que ciertamente Jesucristo resucitó. Y yo déjame decirte que si tú crees que Jesús, y tal vez es la primera vez que estás escuchando con esta precisión, déjame decirlo así, porque profundidad aún le falta, pero con esta precisión, con esta perspectiva, si tú crees que Jesucristo resucitó, yo te quiero invitar a que confieses con tu boca que Él es el Señor. Porque si tú crees que Jesucristo resucitó, estás reconociendo que Él es Dios. Que Él es Dios. Por eso no hay otra fe, no hay otra creencia que no sea la cristiana. Alguien dice, es que ninguna otra religión tiene tumbas vacías. Porque sus fundadores o sus prosélitos o lo que haya sido, están muertos, está llena de huesos. Jesucristo vive. Y si tú crees que Jesús resucitó de entre los muertos, yo te quiero decir, esta es la palabra de fe que predicamos, lo que dice el apóstol Pablo. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y tú ya crees en tu corazón que Él resucitó de entre los muertos, dice, entonces serás salvo. ¿Salvo de qué? Serás salvo, porque igual me dirás, ¿salvo de qué? De la muerte eterna. Salvo de la condenación en el infierno. Quiero decírtelo claramente. Si hoy tú puedes arrepentirte en tu corazón, si hoy puedes reconocer que el santo, porque si tú estás reconociendo que Él resucitó, entonces estás reconociendo por la manera en la que podemos hacer retrospectivo, Jesucristo fue a la cruz, a un madero, y puedes entender que Él fue a la cruz para pagar por tus pecados. Para que hoy tú puedas arrepentirte y confesarlo como Señor de tu vida. Arrepentirte. Acuérdate lo que le explica cuando va en el camino de Emaús, cuando se encuentra con estos discípulos y les explica. Estaba escrito que el Cristo tenía que padecer para que después de ahí, para que de ahí se predicara el arrepentimiento. El arrepentimiento es cambiar de dirección. El arrepentimiento es volverte a Dios. El arrepentimiento es que te reconozcas como imagen y semejanza del Señor, que eres un ser pensante y que vienes a Él, que lo buscas a Él, que estás buscando la fuente del mayor de los conocimientos.
Eso es volverse a Dios. Una, que te arrepientas de tus pecados, que reconoces que has pecado, que te arrepientes de ellos y que confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees que Él resucitó de entre los muertos. ¿Habrá aquí alguien que crea que Jesús resucitó de entre los muertos? ¿Me ayudas con tu mano más que con tu amén? Sí. Aleluya. Bájela. Aleluya. Yo estoy clamando por algo. Te confieso algo, Difícilmente yo hago, le llamamos un llamado. Así. Pero creo en la gracia que el Señor da a través del entendimiento de la resurrección de Jesús. Cuando uno entiende que Jesucristo ciertamente resucitó, pasan cosas en nuestro ser, pasan cosas en nuestra mente, pasan cosas en nuestro corazón. No me pidas que te lo explique porque es inexplicable desde mi punto de vista. Las palabras no alcanzan, el lenguaje humano no alcanza porque es algo sobrenatural. Es Dios mismo obrando en ti. Ya lo viví, pero no te lo puedo explicar. Yo hoy te quiero invitar a que si hay alguien aquí que por primera vez ha entendido, y espero que me entiendan, porque la gran mayoría ya ha pasado por aquí. Pero si es la primera vez que tú hoy puedas confesar con tu boca que Jesús es el Señor, porque tú crees ciertamente que resucitó de entre los muertos y que Él es el Señor y que tú estás arrepentido y quieres volverte a Él. ¿Habrá hoy alguien aquí que sea capaz de dar testimonio? Pues no es para que des el testimonio, pero es para que te levantes y de una vez. No es por el testimonio en sí. ¿Habrá alguien aquí que esté en esa condición? Podrá levantar su mano, que esté en esa condición de decir: yo entiendo que Jesucristo resucitó de entre los muertos y quiero confesarlo con mi boca, pero que sea la primera vez. La primera vez. ¿Hay alguien aquí que es la primera vez que está ante esto? Y que está dispuesto a decir: si Jesucristo resucitó de entre los muertos y yo lo creo, hoy yo quiero decir públicamente que Jesucristo, quiero confesar con mi boca. Está ahí que si confesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, dice la Escritura, serás salvo. ¿Hay alguien aquí que entienda que son palabras del Dios mismo y que diga: quiero confesar a Jesús como mi Señor y Salvador porque entiendo que Él ha resucitado de entre los muertos después de haber pagado por mis pecados? ¿Hay alguien aquí que por primera vez lo quiera hacer? No. Ok. Quiero cerrar con esta parte. Cuando tu vida es transformada, cuando tu vida es aclarada, tu mente es aclarada con el entendimiento de lo que es la resurrección de los muertos, tu vida empieza a ser transformada. Cuando entiendes que Jesucristo vive, te das cuenta que ciertamente Él vendrá. Te das cuenta que ciertamente Él está a tu lado, que Él camina a tu lado, que Él va guiando tus pasos, que Él Él se convierte, déjame resumirlo en esto, Él se convierte en tu Señor. Quiero terminar con esta parte. Hebreos 13:20, por favor. 13:20, y con esa parte estamos terminando.
Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Me la puedes poner en, tienen a la mano traducción del lenguaje actual? Quiero que te centres en estos dos puntos. El Dios de paz resucitó a nuestro Señor Jesús y por medio de la sangre que Jesús derramó al morir, ¿qué hace con nosotros? Un pacto. Hace un pacto eterno con nosotros. Somos el rebaño de Jesús y Él es nuestro gran pastor. Por eso le pido al Dios de paz que haga que ustedes sean buenos y perfectos en todo y que Jesucristo los ayude a obedecerlo. Que Jesús reciba la gloria y la honra por siempre. Amén. Pónganse de pie y con esta palabra nos vamos a retirar. ¿Sabes? Tal vez aún no lo has abordado. No has revisado ese pacto del que habla el autor de los Hebreos. Hay un pacto eterno, hay un pacto que el Dios Todopoderoso ha hecho. Sería bueno que revisáramos, sería bueno que revisaras, sería bueno que supieras qué pacto ha hecho el Señor contigo. Pero yo en este momento retomo las palabras del autor. Que ese Dios que resucitó a nuestro Señor Jesús haga que todos nosotros, retomo tal como está en esa traducción, seamos buenos y perfectos y que Jesucristo nuestro Señor nos ayude a obedecerlo. Amén. Entonces vamos a, el que tenga bien, extender su mano en señal de recibir la bendición. Padre, Dios y Padre, tú que resucitaste a Jesucristo de entre los muertos, tú que eres el Dios de paz, a esta hora te ruego, en este tiempo de angustia, de desazón, de inseguridad, mi Dios, tú que eres el Dios de paz, que sobre cada uno de estos hombres y mujeres, Padre, sea tu paz, la paz prometida por Jesús, Dios. Capacítales, Padre. Envía tu Espíritu Santo sobre ellos para que ellos sean santos, para que sean revestidos de santidad porque tú eres santo y que nuestro Señor Jesucristo nos ayude a obedecerte. Te lo pedimos, Padre, todo esto en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. 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 Que Dios les siga bendiciendo. Estamos despedidos, pero no corridos. Y empezamos en 5 minutos.